Dios les bendiga, hermanos. Le damos alabanza a nuestro Señor. Mientras cantábamos el cántico acerca de la gloria de Dios, cantábamos en uno de los himnos, Te doy gloria. Obviamente, eso no significa que nosotros podemos añadirle gloria a quién. Pero cuando un ser humano dice te doy gloria, lo que está es reconociendo que la gloria de Dios. Y la palabra gloria tiene un significado muy pesado. Muy pesado. Significa peso, de hecho. La palabra gloria significa peso. ¿Sabía usted eso? Significa que cuando tú le das a Dios la gloria, tú estás diciendo que todo lo que Dios es, hace, habla y manda, tú le das un peso en tu vida. Tú le das la importancia y el peso que merece. La alabanza a Dios merece peso, merece toda nuestra atención, todo nuestro pensamiento. De hecho, la Biblia nos manda a adorar a Dios con todo ¿qué? La mente, el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda el alma, con todo lo que componemos. Cuando nosotros hacemos esto, le estamos dando peso a lo que Dios es, a su carácter. Y por eso nosotros nos reunimos aquí, no tan solo a darle peso a su carácter mientras le alabamos y le cantamos, sino darle peso a Él como persona cuando proclamamos las verdades que lo glorifican su nombre, que demuestran sus atributos. La semana pasada nosotros comenzamos a hablar un mensaje que se titulaba La mayor necesidad del hombre. Y habíamos dicho que la mayor necesidad del hombre es conocer el carácter de Dios. Comenzamos a hablar acerca de este Dios que creó, que existe antes de todas las cosas. Comenzamos a hablar del Dios que la Biblia presupone su existencia. ¿Se acuerdan? También hablamos de que no hay nada que se pueda escapar delante de este Dios. Nada se esconde delante de Él. Ni aun la oscuridad encubre cuando Él está presente, porque a Él lo mismo le son las tinieblas que la luz. Y terminamos con esta afirmación, y luego que diga esta afirmación oramos y comenzamos el mensaje. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita usted? Necesitamos creer para entender. Eso fue lo último que dijimos. Necesitamos entender para ser transformados. Y necesitamos ser transformados para glorificar. Grabes eso en su mente, porque este mensaje tiene que ver con esos 3 puntos. Necesitamos creer para entender. Necesitamos entender para ser transformados. Y necesitamos ser transformados para poder glorificar a Dios. Amén. Soberano Señor, te damos gracias porque nos das el privilegio de poder reunirnos aquí en tu santo nombre. Y te pedimos que tú tomes control de este mensaje, hablando a nuestros corazones y a la vida de los hermanos que se han dado cita aquí hoy. Nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia entre los santificados. Bendito tú seas desde la eternidad y hasta la eternidad. Perfecta es tu verdad, transformadora, generadora de vida. Tu palabra es vida, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti y encomendamos a nuestros hermanos que estarán escuchando. Abre los oídos, Señor. Orada los oídos, Señor. De tal manera que nuestro corazón tenga entendimiento. Tu palabra dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Estas cosas te pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y lo primero que mencionamos es que necesitamos creer para entender. A través de los tiempos, entre los santos de Dios, se ha levantado defensores de la fe. Gente que defiende la fe. La palabra defensa en griego es apología. Así que un apologista es alguien que defiende la fe que una vez ha sido dada a los santos. Ellos presentan argumentos que prueban la existencia de Dios. Argumentos como los siguientes, voy a mencionar algunos. El argumento cosmológico. La palabra cosmos significa mundo.
O sea, el argumento que determina la lógica del mundo o del universo creado. Esto significa que el cosmos o el universo apunta a la existencia de un creador, porque nada sale de la nada. Si tú tienes nada, la nada por sí mismo no puede producir algo. Tiene que haber algo antes, y ese es el argumento cosmológico. El segundo argumento que usan los teólogos y los filósofos es el argumento, escúchalo bien, teleológico. La palabra teleo significa fin o propósito. ¿Qué significa? Sin, fin o propósito. Así que esta enseñanza explica que todo lo que existe, todo lo creado, tiene un fin, una razón de ser, tiene un propósito. Hay algo que tiene causa y hay algo, y esa causa produce un efecto. Hay una razón de ser, eso es sentido común, ¿verdad que sí? Eso es sentido común. El próximo argumento que ellos muchas veces hablan se conoce como el argumento moral. Hay otros más, pero solamente voy a mencionar estos tres hoy. Y es que el ser humano posee, todo el humano posee un sentido de lo bueno y de lo malo. ¿Por qué? Porque según la Biblia hay una ley escrita ¿dónde? En el corazón. Todos los seres humanos, sean creyentes o no, tienen un sentido de lo que es bueno y lo que es malo. Por eso cuando nos hacen algo malo decimos, eso es injusto, eso es injusto. Nos molestamos cuando nos hacen cosas malas. No nos molestamos tanto cuando le hacemos cosas malas a otros, aunque sabemos que son malas. Así que hay una ley escrita en sus corazones. Y la existencia de esta ley, ¿de qué habla? Habla de un dador de la ley moral. Hay un dador. Si existe la ley, existe un dador, un legislador de una ley moral. Eso es sentido común. Y todos estos argumentos son buenos. Apologistas a través de las edades han hablado de ellos. Pero la mayor necesidad del ser humano no es entender para creer en Dios. Escuche bien, esto parece paradójico. La mayor necesidad del ser humano no es entender para creer en Dios. ¿A qué me refiero con esto? En las Escrituras lo que se nos revela es que es necesario creer para entender. Escuche bien. Es necesario creer para entender, no entender para creer. Se lo voy a demostrar. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3. A veces la gente dice, que no entiendo, por lo tanto no puedo creer. Pues nunca creerás. Hay gente que nunca entiende. Lo cual es completamente ilógico, porque nosotros usamos el televisor, lo usamos. Pero ¿sabe algo? No entendemos cómo funciona por dentro. No entendemos sus complejidades, pero eso no nos impide creer en la habilidad del televisor para mostrarnos cosas que nos entretienen o nos llaman la atención o nos instruyen y hasta nos destruyen, algunas de ellas. Que esa lógica no tiene sentido. Acuérdense que Dios quiere que usted y yo como cristianos usemos la mente. Y se nos ha dado para ello la mente ¿de quién? De Cristo. Mire lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos. Voy a repetir esa primera parte. ¿Qué fue lo que dije al principio? Que necesitamos creer para entender. ¿Se acuerdan? La Biblia dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Nota? Así que aquí no está hablando de entender para creer. Está hablando de creer para entender. ¿Por qué se dice esto? Porque en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció ¿a quién?
a Dios. El mundo en su sabiduría, según el libro de Romanos, no conoció ¿a quién? A Dios. Pero agradó a Dios salvar ¿a quién? A los creyentes por medio de la locura de la predicación. Y es que la palabra de Dios, cuando es expuesta, produce fe. Escuche bien, la palabra de Dios, cuando es expuesta, produce fe y confianza en Dios. Las personas no llegan a la fe por conocer o entender algunos argumentos y razones. Escuche bien, las personas no llegan a la fe por entender algunos argumentos y razones. Eso es lo que la gente piensa. No, es que yo creo porque yo lo he comprobado. Sí, tú puedes comprobar porque hay evidencia de la fe de Dios. Pero es que hay mucha gente que lo ha comprobado. Hay mucha gente que sabe, pero sigue sin creer. De hecho, hay gente que ha visto los milagros delante de ellos y las obras de Dios, pero siguen sin creerle, sin servirle, sin temerle, sin obedecerle. Y no es que no sepan, saben, porque el mundo conoció a Dios, pero no le dio gracias, dice la Escritura. O sea, no le creyeron. Hay gente que ni tiembla. Hay demonios que tienen más fe que los seres humanos. Porque ellos al menos tiemblan. Hay seres humanos que están indiferentes, ciegos. Entonces están aquellos seres humanos que tienen la fe de los demonios, que saben lo de Dios y tiemblan, pero no hay cambios en su vida. Esa fe no es la fe verdadera. Por eso es importante que entendamos todas estas cosas. Hermanos, la salvación llega al hombre cuando éste pone su fe y su confianza en Dios. Cuando llega a creer y a confiar en su carácter, en su revelación y en Jesucristo. Voy a repetir esto. La salvación llega al hombre cuando éste pone su fe y su confianza en Dios, en su carácter, en su revelación y en Jesucristo. No todos creen en la revelación de Dios. No todos ni siquiera creen la revelación de Dios que se deja ver a través de la creación, porque las cosas creadas determinan que Él es Dios y que Él es poderoso. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Dice la palabra de Dios. Ahora, a este Jesucristo fue en el Padre envió para darnos salvación mediante su muerte y su resurrección. Y hay una verdad en todo esto. El verdadero conocimiento de Dios transforma. Nada impactará una vida más que el conocimiento de Dios. Tú puedes conocer todos los misterios y las ciencias y estudiar biología, astrofísica, mecánica, física cuántica y aún permanecer vacío en tu alma. Puedes estudiar los misterios de la nieve y de la hoja y permanecer vacío en tu corazón. Pero cuando el conocimiento de Dios llena tu corazón, no te deja igual. El verdadero conocimiento de Dios te transformará. Este conocimiento es la mayor necesidad tanto de los creyentes como de los incrédulos en todas las generaciones. Lo dijimos al principio del mensaje la semana pasada. Según Oseas 4:6, la razón por la que el pueblo se destruye es porque no conoce a Dios. ¿Sabe? Voy a repetir esto. Según Oseas 4:6, vaya conmigo, Oseas 4:6. La razón por la que el pueblo se destruye es porque no le conoce a Él. Amigo mío, te estoy diciendo que si tú no llegas a conocer a Dios y a experimentarlo, tú serás destruido.
ido. Eso no es opción, eso es lo que sucederá. Jesucristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que no cree en mí no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero aquí en Oseas nos dice lo siguiente, leemos, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahí lo dice, mi pueblo fue destruido. ¿De quién está hablando ahí que fue destruido? ¿El pueblo de quién? El pueblo de Dios. Fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto, mira lo que hicieron este pueblo, desechasteis. En vez de desechar el pecado y los ídolos y los deseos de su corazón, ¿qué desecharon? Por cuanto desechasteis el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Acuérdense que este pueblo había sido llamado ¿para qué? Para ser un pueblo de sacerdotes para Dios en medio de la tierra. ¿Quién es llamado ahora a ser para ser sacerdote de Dios en medio de la tierra? ¿Quiénes son los llamados? La iglesia del Señor. La Biblia dice que la iglesia del Señor de toda tribu, lengua y nación han sido llamados para ser un real sacerdocio. Pero aquí dice que desecharon el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios. ¿Ven el conocimiento del que están hablando? ¿No conocían qué? La palabra de Dios, porque olvidaron la ley de su Dios. Yo me olvidaré de tus hijos. Eso son palabras mayores. Porque a veces oramos porque nuestros hijos vengan al Señor, le sirvan al Señor, pero nosotros no procuramos el conocimiento de Dios, no procuramos conocerle y experimentarle, no procuramos servirle y temerle. Y a veces simplemente nos reunimos aquí, pero ese conocimiento no transforma nuestras vidas de día en día. Y eso, hermanos míos, es un peligro. Ese es el conocimiento que condenó a Satanás. Porque él sabía. Y sabe. Pero su conocimiento no le hace humillarse, ni doblegarse, ni obedecer, ni vivir para Dios. Esto es un peligro en nuestras vidas. Nosotros estamos aquí para traer ánimo, pero también para amonestar. Usted necesita dos cosas: palabras que lo muevan a seguir adelante, pero palabras también que le amonesten para no desviarse del camino, del conocimiento y del temor del Señor. El apóstol Pablo exhortaba a que la gente, a los creyentes, que crecieran en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios nos da su palabra. Dios nos da su ley. Según ese texto, ¿para qué Dios nos da su palabra? Nos da su palabra para conocerle a Él. Pero nos metemos en la palabra. Tomamos en serio la palabra, le damos peso, gloria a Dios, dándole peso a su enseñanza. Le damos peso, o simplemente es algo que hacemos cuando nos reunimos y cuidado. Le damos peso cuando la Biblia misma dice, yo mandé que mis palabras fuesen muy guardadas. En los salmos. Le estamos dando el peso que se merecen. Así que la palabra de Dios
está para hacernos conocerle a Él y señalarnos aquellas cosas que pueden acabar con nuestra existencia. Por eso allí dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Por qué fueron destruidos? Porque al faltarle conocimiento no saben cuáles son las cosas que los pueden destruir. Les voy a dar un ejemplo, una ilustración bíblica. David toma el arca del pacto y la lleva en bueyes, montada, ¿dónde? Arrastrada por bueyes y montada en una plataforma con ruedas para llevársela al lugar donde quería. Se tropieza el carro. El carro tropieza. Cuando tropieza el carro, uno de los coatitas toca el carro y cae muerto. Él cae muerto. Usa cae muerto. ¿Y saben lo que pasa? Como cayó muerto, Dios les bendiga. David decide no llevar el arca a donde tenía planeado. Él se enoja, se molesta y se entristece. Pero buscando la palabra se da cuenta que esa no es la manera en que debe ser transportada ¿quién? El arca. Él no sabía hasta que estudió ¿qué? La palabra. Cuando estudió la palabra y supo lo que había que hacer, no hubo problema ninguno. Por eso es importante que usted y yo conozcamos lo que Dios dice para que actuemos conforme a su palabra. Porque si no actuamos conforme a su palabra, va a haber consecuencias. Aquí lo dice. Voy a repetir otra vez el texto. Mi pueblo fue destruido por cuanto le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, la palabra de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Significa que cuando nosotros ponemos cualquier cosa primero que el conocimiento y la obediencia a Dios, porque estamos pidiendo al Señor, Señor, salva a mis hijos. Amigos míos, Dios no necesita adoradores emocionales, aunque las emociones no sean malas. Tú puedes adorar emocionalmente. Él lo que necesita son adoradores obedientes. Y la obediencia no tiene que ver con las emociones, tiene que ver con principios de vida. Fíjense que Usa pereció, no porque no estaba emocionado, él estaba alegre, al lado del carrito. Porque el arca iba a un lugar, pero no conocía lo que Dios demandaba. Y se atrevió a extender la mano en contra del conocimiento. Y lo que lo mató no fue la emoción, fue la desobediencia, porque desobedeció el principio. Son cosas que nosotros tenemos que ver. Nosotros somos gente del libro. Tenemos emociones, pero las emociones y los pensamientos se sujetan a la autoridad ¿de quién? De Cristo. Yo lo sé, yo soy sumamente emocional. Ustedes se habrán dado cuenta a través de los años. Ustedes se dan cuenta de eso, ¿no? Sin embargo, a la hora de actuar no me puedo dejar llevar ¿por qué? Por lo que siento. Aunque a veces siento y lo que siento es muy pecaminoso. Yo no sé si usted ha sentido cosas muy pecaminosas aquí, pero yo sí, ¿sabe? ¿Cuántos aquí se han airado? ¿Cuántos aquí han bregado con han trabajado con el rencor en algún momento? Hemos hecho injusticia. ¿Cuántos aquí hemos hablado palabras ociosas? ¿Cuántos aquí hemos tenido muchas veces la mente en el muladar?
Los que no entienden muladar, yo lo he explicado aquí antes, muladar es el lugar donde se conserva el excremento de los cerdos. A veces nuestra mente nos lleva por caminos. ¿Y cómo luchamos con eso? Con el conocimiento de Dios. Un conocimiento que transforma. Un conocimiento que cambia. Te puedes preguntar, hermano, entonces, ¿cómo puedo medir mi conocimiento de Dios? ¿Cómo puedo medir mi conocimiento de Dios? Pues dime cómo vives y te diré cuánto conoces a Dios. Tus acciones de día en día dicen cuánto tú conoces a Dios o cuánto lo menosprecias en tu corazón. Escuche bien, tus acciones, tus palabras, tus pensamientos, evalúate a la luz del día. ¿Qué Dios dice en su palabra y qué tú estás haciendo? ¿Qué Dios dice y qué tú haces? Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y como desecharon mi palabra, yo también me olvidé de sus hijos. Y esto choca aún a la cristiandad, porque la cristiandad en este tiempo es muy menospreciadora de las cosas que verdaderamente importan. Por ejemplo, la adoración a Dios importa. ¿Verdad que sí? La Biblia dice cantad a Jehová. ¿Qué significa eso? ¿Eso es una sugerencia? Eso es un mandato. Darle la gloria debida a su nombre. ¿Cómo le honramos? Con palabras, con pensamientos y con caminos. ¿Cómo menospreciamos su palabra? Desechamos su palabra. Entonces hay un precio que pagar y luego nos molestamos. ¿Saben? Hay veces que yo no siento predicar. ¿Cuántos aquí se han parado aquí y han querido salir corriendo e irse? Ahí hay varias. Las que están dirigiendo. Todas las que están dirigiendo. Y yo que estoy predicando. Escuchen. Pero dice aquí, dime cómo vives y te diré cuánto conoces a Dios. Dime cómo adoras y te diré cuánto tú conoces a Dios. Adorar a Dios no es tan solo venir a cantar. Es servir. Es vivir en obediencia a Dios en las distintas facetas de tu vida. Ninguna idea o concepto podrá impactar tu forma o manera de vivir como lo hace el conocimiento de Dios. Escucha bien, ninguna idea o concepto humano podrá jamás impactar tu vida y tu manera de vivir como lo hace el verdadero conocimiento de Dios. Tu vida es un reflejo de cuánto conoces al Dios que te creó. La próxima pregunta que debes hacerte es, ¿qué clase de conocimiento entonces necesito tener? Ya sabes cómo medir el conocimiento. Ahora, ¿qué clase de conocimiento, iglesia, necesitamos tener? Porque una cosa es conocer acerca de Dios y otra muy diferente es conocer a Dios. Voy a repetir, hay una diferencia monumental de 14 pulgadas tal vez a 16, depende de la altura de la persona, entre conocer acerca de Dios y conocer a Dios. Conocer acerca de Dios es poseer conocimiento teológico, cerebral, intelectual, información. Por ejemplo, algo que leíste en la Biblia o que leíste en algún libro, tal vez cristiano, o que escuchaste tal vez de alguna persona en medio de un estudio, predicación o en la radio o por la internet. Pero el conocimiento que impacta la vida del creyente es el conocimiento que baja de la mente
al corazón donde se encuentra la voluntad, porque la Biblia habla de las dos cosas, ¿sabe? Pero son dos cosas que nosotros las dividimos, pero no necesariamente es lo mismo, y menos para un hebreo, ¿sabe? Es el conocimiento que baja de la mente al corazón hasta cambiar y dominar tu forma de vivir. Ese es el conocimiento. Que baja de lo que sabes hasta que cambia y domina tu forma de vivir. Es un conocimiento que experimentas y que afecta toda tu existencia. Escuche bien, el conocimiento de Dios que transforma es un conocimiento que experimentas y transforma toda tu existencia. Te pregunto, ¿lo que tú sabes de Dios domina, gobierna, rige, dirige tu vida? Esas son preguntas que nos debemos hacer. ¿Lo que sabes de Dios realmente dirige tu vida? ¿Cambia tu manera de vivir? ¿O profesas con los labios, pero con tus hechos le niegas? Profesar con los labios, decir palabras de información teológica, pero los hechos dicen otra cosa. Cuídate. Cuídate. Porque eso es satánico. ¿Sabe? Es saber, tener el conocimiento. Y tal vez algunos hasta tiemblen por un momento, pero no hay cambio transformador. Sigues en rebelión, haciendo como bien te parece y no como Dios manda en su palabra. Son cosas para analizar, porque a veces la gente usa la gracia mal, pero la gracia cambia, la gracia transforma, hermano amado. Lo que nos lleva al segundo punto, entender para ser transformado. Ya demostramos que se necesita creer para entender. Ahora necesitamos entender para ser transformados. Por eso la Biblia en el capítulo 12 del libro de Romanos dice que no debemos conformarnos a este mundo, sino transformarnos por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Saben cuál es una de las razones por las que hay tanta oscuridad en este mundo? Es que muchos que dicen ser luz no son otras cosas que tinieblas. Escucha esto, entiende esto, hermano. Amigo que me escuchas por las redes, entiende esto. Muchos que dicen ser luz no son otra cosa que oscuridad. Sus acciones aplastan su confesión de fe y viven por apariencias. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos de los que se llaman o denominan cristianos no han conocido realmente al Dios que se revela desde la fundación del mundo. Como ese pueblo que pereció. Ellos se llamaban a sí mismos ¿cómo? Pueblo de Dios. Pero vivían de espaldas a Dios. Malinterpretaban a Dios. Echaban a sus espaldas sus palabras. ¿Y qué hizo Dios? Derramó un juicio sobre ellos. Porque no temían a Dios en su corazón. No le conocían. El conocimiento que decían tener de Él había hecho poca diferencia en la forma en que ellos viven. Escuche eso. El conocimiento que ellos decían tener de Él había hecho poca diferencia en su manera de vivir. No hacía ninguna diferencia en su manera de trabajar. No hacía ninguna diferencia en la manera en que se divertían. Tampoco transformó la manera en que se amaban. Si el conocimiento de Dios no transforma la manera en que tú amas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos,
Eso es mucho decir. Hay gente que viene a las iglesias aparentando, pero el espectáculo un día se caerá, porque nadie se puede burlar de Dios. Ese conocimiento, cuando se experimenta realmente, te transforma y te enseña a amar, te enseña a trabajar, te enseña a divertirte, te enseña a respetar la imagen de Dios en tu prójimo. Porque tu prójimo fue creado a imagen ¿de quién? De Dios. Entonces, cuando ese conocimiento internaliza en tu vida, te enseña a respetar y a honrar la imagen de Dios en tu familia, en tus amigos, en tus hermanos, en tus compañeros de trabajo y hasta en tus mismísimos enemigos. Vean en las Escrituras qué hacía el Cristo con sus enemigos. Y con los que le mataban y le clavaron, ¿qué les dijo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Hijo conocía al Padre. Pues nosotros tenemos que imitar al Hijo. Se deja ver que estas personas que creen que conocen no han entendido lo que significa vivir, moverse y existir en Él. Todo el mundo vive, se mueve y existe en Él. Pero no todo el mundo entiende lo que significa vivir, moverse y existir en Él. Y debido a que no lo entienden, viven de espaldas a Dios. Pero cuando tú tienes el conocimiento de Dios, el vivir, el moverse y el existir cobra un nuevo significado en tu vida. Porque Dios te ha dado una razón de ser. Él te ha dado un propósito. Él ha fijado un destino para ti. Él te ha llamado a ser un santo, un real sacerdocio, un pueblo que ilumine en medio de una generación maligna y perversa. Dios nos ha llamado, hermanos. En Isaías capítulo 6, el profeta se le mostró la majestad y la santidad de Dios. Y cuando tuvo esa experiencia donde Dios le concedió tener un atisbo de su gloria y sus faldas llenaban el templo, la perspectiva del profeta acerca de sí mismo y acerca del pueblo cambió. Él pudo conocerse a sí mismo en verdad y su condición, y pudo en verdad conocer la condición del pueblo que estaba junto a él. Él dijo: soy inmundo y habito en un pueblo con labios inmundos. Lo que nos enseña que el hombre nunca alcanza el verdadero conocimiento de sí mismo hasta haber contemplado previamente el rostro de Dios. Y luego desciende a contemplarse a sí mismo. El problema con el ser humano es que primero se miran así e interpretan la vida a través de lo que ellos sienten, piensan y hacen. ¡Qué disparate! Por eso es que estamos como estamos. Tú nunca sabrás quién realmente eres hasta que te veas a través de la lente del Omnipotente. Mientras te veas a ti mismo y de ti te extiendas a todas las partes, nunca te entenderás. Pero cuando comiences a mirar a Dios en el principio, Dios, y de ahí comienzas a interpretar la existencia de todo lo demás, incluyendo tu propia vida, tu manera de vivir, de moverte y existir cambiará. Amén. Así que primero vemos su rostro y luego descendemos
y nos vemos como Él nos está mirando. ¿Y quién nos señala eso? Su palabra, lo leímos anteriormente. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuando desechasteis el conocimiento de Dios, con conocimiento yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios. La palabra de Dios revela lo que a Dios le agrada y lo que le desagrada. En palabras más simples, necesitamos conocer a Dios para poder ver cómo realmente somos. Repita eso en su corazón. Porque la necesidad mayor del hombre es conocer ¿qué? El carácter de Dios. Necesitamos conocer a Dios para ver cómo realmente somos. Dios es el lente magnificador o lupa que te permite ver lo que no se puede ver a simple vista. Su lente magnifica y enfoca nuestra visión distorsionada del mundo para que podamos ver nuestra realidad interior y exterior. Es su lente, su manera, su verdad la que magnifica. Créanme, hermanos, a medida que tú te metes en la palabra, tú no puedes permanecer igual. Estas cosas tienen que manifestarse en tu manera de relacionarte con todos alrededor. Todos nosotros tenemos expectativas irreales de la vida, de los demás. Tenemos ideas erróneas acerca de Dios. Tenemos ideas erróneas acerca de cómo debemos obrar. David creía que estaba haciendo el bien cuando llevó el arca en un carruaje. Él creía porque no había escudriñado. Todos nosotros tenemos expectativas erróneas en nuestra manera de obrar. Y por eso llegamos a conclusiones distorsionadas y disparatadas de lo que juzgamos. Por eso realmente las cosas no son como nosotros las vemos. Graba esto en tu corazón. Las cosas no son como nosotros las vemos. Porque la mente y la visión humana a causa del pecado está ¿cómo? Distorsionada. Las cosas son como nosotros somos. Y si tú no eres santo en tu manera de vivir, definitivamente eso es una evidencia de que hay algo distorsionado en lo que tú ves porque no eres. ¿Están captando? Acabo de parafrasear las escrituras. ¿Qué somos? Santos. ¿Qué somos? Escogidos. ¿Qué somos? Elegidos. ¿Qué somos? Fieles. ¿Qué somos? Hijos del Dios viviente. Somos la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Por ello, necesitamos la revelación de las Escrituras para conocer a Dios como Él es, para ver la vida como Dios la ve y para vernos a nosotros mismos y a los demás como realmente somos. Porque la palabra nos descubre. ¿Sabe? La palabra nos muestra cómo estamos realmente. Discierne, dice la Biblia. Corta. Nos muestra dónde estamos mal, pero también nos instruye para caminar para el bien. Pero ¿sabe? No sabemos estas cosas porque no nos acercamos mucho en ella y tomamos decisiones basadas en nuestra experiencia y en nuestra manera de ver y luego hasta justificamos esas maneras como si eso fuera lo correcto. Si una persona
conoce poco a Dios, no podrá vivir bien. Grábese eso en su mente, hermano. Y si piensa que está en el camino del bien, pero no le hace caso a Dios en su palabra, pero él lo piensa, es porque hay camino que al hombre le parece bueno, pero su final es camino de muerte. Cada decisión y pensamiento y acción que hagas debe ser gobernada, dominada, regida y dirigida. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. ¿Quién lo dice? Antonio. ¿Quién soy yo? Me pierdo entre la multitud que hay en este mundo. No, lo dice Dios. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Eso está en Deuteronomio capítulo 6. Cuando andes por el camino, cuando vayas, cuando a mesa, al levantarte, al acostarte, las tendrás como frontales entre tus ojos para dirigirte. Las tendrás amarradas a tus manos para que cuando hagas las cosas y la obra de Dios lo hagas conforme a la palabra. Eso es lo que significa. Las pondrás en tus portales, en las puertas, para que cuando salgas vayas a hacer lo que Dios manda y cuando entres a tu casa, en tu casa hagas lo que Dios manda. Ten cuidado de vivir por reputación. Procura vivir por carácter. La reputación busca que la gente piense bien, pero no le importa lo que es la oscuridad. El carácter es lo que la persona es aun cuando la gente no lo mira. Y tú y yo hemos sido llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. La naturaleza caída mantiene la mente oscura, sin luz, con un razonamiento distorsionado y una lógica terrenal finita y desenfocada. Voy a repetir esto, si lo quiere copiar. La naturaleza caída, porque veo que hay varias personas copiando, mantiene la mente oscura, sin luz, con un razonamiento distorsionado y una lógica terrenal finita, o sea, no llega muy lejos y desenfocada. Vamos por la vida mirando a todo sin una meta, sin propósito, sin razón de ser, sin meta. ¿Cuál es la meta del ser humano? ¿Para qué fuiste creado? Vaya conmigo al capítulo 17 del libro de los Hechos. Capítulo 17 del libro de los Hechos. ¿Lo tenemos? Este es uno de los versículos que yo uso mucho en los funerales. Porque por lo general en esos lugares la gente comienza a darle peso a las cosas que tienen sentido cuando ven partir a un ser querido. Y allí se cierran capítulos y se abren otros y la gente no los ve lo que está sucediendo. Si la persona que está allí en esa caja no hizo esto, según las escrituras, un aborto es mejor que él. No son mis palabras, son las palabras del Señor. ¿Cómo se disfruta verdaderamente la vida? Vaya conmigo al capítulo 17. Voy a leer del versículo 24 en adelante, al 27. Al 28.
Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Todo lo que tú tienes, lo que disfrutas, tu salud, tu oxígeno, tu vida, tus experiencias, con quién naciste, en qué familia naciste, en el país que naciste, lo que eres como entidad, un ser humano y no un perro ni una cotorra. Todo tú se lo debes ¿a quién? A Él. Mi despertar, canta uno ahí. Y mi amanecer, todo se lo debo a Él. Así es que canta Él. Parece que canta con la nariz. Todo lo debemos a Él. Dice, Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Oye, hablando un poco de esto, alguien me envió un video, no sé si fue Excel o Ana, acerca de una persona. ¿Saben cuántos tipos de sangre existen en este mundo? 8. 8 tipos de sangre. ¿Cuántas personas habían en el banco con Noé? ¿Cuántas personas habían en el arca con Noé? ¿Verdad? ¿Cuántas? 8. ¿Y de dónde salieron todos esos 8 hijos? Y hacia atrás. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí está el propósito y la razón de tu existencia y de la mía. Para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Aleluya. ¿Cuál es tu razón de ser y la mía? Necesitamos conocer a Dios. Aleluya. La mente del hombre y de la mujer que no conocen a Dios llegan a conclusiones infantiles acerca de Dios. Ellos creen saber, ellos creen entender. Y a veces en su entendimiento acusan a Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hasta el mismo Job cayó en esa. ¿Y qué les respondió Dios? ¿Quién es aquel que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Cuando nosotros juzgamos a Dios o interpretamos la vida sin los lentes divinos, cometemos muchos errores en la interpretación. Y con nuestras palabras y nuestras acciones muchas veces oscurecemos el consejo con palabras sin sabiduría. Pero si queremos ser sabios, solo hay una opción. Siéntate a los pies del Señor en la casa de la sabiduría. Porque me escuche, dice el Señor en Proverbios, le haré conocer, dice, derramaré sobre vosotros mi espíritu y les haré conocer mis palabras. Eso está en Proverbios capítulo 1. Lo pueden buscar por ahí. Estamos terminando por hoy. La semana que viene vamos a continuar, si Dios lo permite, con este mensaje. ¿Cuál es la mayor necesidad del hombre? Y continuando por hoy,
según la Escritura, Adán y Eva comenzaron a tener un conocimiento íntimo de Dios, pero algo sucedió. En el proceso, el pecado entró a sus vidas. Entonces, comenzaron a conocer a Dios a través de la naturaleza pecadora que habían adquirido. Primero habían conocido a Dios sin pecado. Estaban aprendiendo a conocerlo sin pecado. Estaban comenzando. Pero el pecado intervino y comenzaron a conocerlo con una naturaleza pecadora. No es lo mismo, ¿sabe? No es lo mismo la manera en cómo Cristo conoce al Padre sin pecado que como un hombre pecador llega a conocer ¿a quién? A Dios. ¿Están captando la idea? Hay algo ahí que distorsiona, algo que cambia. Ellos perdieron su habilidad de ver a Dios por lo que Él es. Tan pronto como esta pareja cayó en el engaño de Satanás, su visión del carácter de Dios fue distorsionada. Y comenzaron a ver a Dios por lo que Él no es. Y desde entonces el mundo mira y desconoce al Dios que se revela porque interpretan a Dios con sus propios sentidos distorsionados. Ellos tienen una idea de quién, de Dios, pero no es conforme a la revelación. Por eso Dios tuvo que revelarse, no tan solo a través de la creación, sino a través de las Escrituras, hablarnos para que le conociéramos, para que le experimentáramos. Y por eso nos dio a su Espíritu, porque cuando el Espíritu no está, nuestras miradas y nuestros corazones están como desviados. Y también nos dio la palabra de Dios, la ley, como un ayo, dice la Biblia, para llevarnos a Jesucristo. Su descendencia, la descendencia de Adán y de Eva, la humanidad, desde entonces ha ido distorsionando cada vez más el concepto de Dios con el paso de las generaciones. Mientras más nos alejamos de Dios, más disparatado es el concepto de Dios que tenemos. A Dios nos ayude, nos necesitamos entrar a la verdad de Dios. Necesitamos actuar en la palabra, hermanos. Por ejemplo, miren cómo la gente distorsiona. Unos piensan que Dios gobierna el mundo por medio de leyes naturales y que Él se separó del mundo y ya no está haciendo nada. Y yo digo, ¿y quién creó esas leyes? ¿Cómo funciona la ley de las estaciones, de la lluvia, de la siembra y de la cosecha? Eso fueron leyes. La Biblia dice que son leyes. ¿Quién da la lluvia y tiene depósitos de nieve? ¿Quién mueve los astros y la luna y el sol? ¿Quién da orden al viento y pone límite al orgullo de las olas? Y le dice, hasta aquí llegarás y no pasarás. ¿Quién da vida al hombre? ¿Quién da pensamientos y habilidades? Todo ello tiene una razón de ser. En el principio, Dios. También están los deístas. Un deísta es aquel que cree en la existencia de Dios, pero piensa que Dios es un relojero que hizo el reloj y abandonó el mundo. Ellos no han abandonado la idea de un Dios que creó, pero ellos piensan que Dios no te interesa por las cosas que suceden en el mundo.
Y entre los deístas hay algunos que son blasfemos en su palabra y en su vida. ¿Y qué pasa con muchos de llamados creyentes? Muchos creyentes van por la vida preocupándose o pensando, ¿verdaderamente Dios se preocupa por las cosas que suceden en mi vida? Y piensan pensamientos como estos. Dios no actúa en cosas tan insignificantes como estas. Sin saber que con esa respuesta han disminuido de manera masiva al Dios Todopoderoso. Están diciendo que Dios no se interesa en lo pequeño, pensando que lo están alabando con ello. Pero cuando decimos eso, estamos diciendo que para Dios hay cosas pequeñas y cosas grandes. Eso se llama disminuir a Dios. Para Dios todo es como nada, como menos que nada. Todo lo que tú llamas grande es insignificante. Sin embargo, Él condesciende. Porque Él ama. Y cuando tú amas, tú aún atiendes aquellas cosas que para ti son significantes. Así como hay cosas que nuestros hijos hacen que nosotros tal vez por dentro pensemos, ay, eso no tiene importancia. Pero en ese momento para ellos, ¿qué? Son importantes. Y como los amamos, ¿qué hacemos? Condescendemos. Porque el amor no busca lo suyo. Así que esa afirmación menosprecia el poder y la capacidad de Dios para atender todas las cosas, pero también violenta su carácter diciéndole que Dios no es ni bondadoso, ni amoroso, ni misericordioso. También le está diciendo que Dios no es fiel. ¿Saben? Yo creo que tú y yo hemos tenido pensamientos como eso en algún momento. En verdad, Dios ¿se estará preocupando por mí? Y somos creyentes. Por eso es que le digo, llegamos a pensamientos distorsionados porque no conocemos a Dios como le deberíamos conocer. Muchos ven a Dios como desconectado de los asuntos cotidianos y lo ven como incapaz de intervenir. En su distorsión ellos creen que Dios no es tan santo como las Escrituras revelan. Parece que nunca han leído la oración de Cristo y lo que enseñó a sus discípulos a orar. Oración que nos muestra lo mucho que le interesa a Dios, aún el pan que comes cada día. Aún tus acciones para con tu prójimo, perdónanos. Aún tus tentaciones, líbranos del mal. Dios no nos abandona ni nos deja. Pero le hemos creído la mentira al enemigo, que desde el principio dijo, con que Dios os ha dicho, y desde entonces con nuestra mente distorsionada interpretamos la vida. Quiero concluir por hoy con las siguientes palabras. El hombre en las iglesias locales ha ido concibiendo a Dios cada vez menos santo. Y por consiguiente, ha comenzado a comportarse de una manera menos reverente. Escuche bien, todos los que están aquí. El Señor está aquí, en medio de su pueblo. Y tenemos que aprender a reverenciarlo.
y a temerle. Pensamos que Dios ha cambiado, parece. Hemos comenzado a comportarnos aún en medio de los santos en una manera menos digna, menos piadosa y hasta más carnal. En su distorsión, hemos llegado a creer, o en nuestra distorsión, hemos llegado a creer que Dios no es tan santo como las Escrituras revelan. Es alguien que le importa poco mis pecados o las violaciones de su ley. Y terminan abusando de la gracia. ¿No lo están viendo en las iglesias? Gente abusando de la gracia. Usando el perdón y el amor de Dios como una excusa para la rebelión, el pecado y el vivir según mis emociones, deseos, pasiones, opiniones. Tenga cuidado. Judas, el hermano del Señor, en su carta escribió que habrá gente que convertirán en libertinaje la gracia. Pero también afirma, eso es en el versículo 4 del libro de Judas, sobre los tales nos dice, están destinados a la condenación. Hermanos, Dios es bueno y amoroso, misericordioso, poderoso, pero Dios es santo. Sean santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Vamos a orar. Oramos y luego de orar cantamos. Sí. Es santo por siempre, sí. Sí. Padre Santo, hoy nos encomendamos a ti. Vengo como Nehemías, Señor, cuando oró delante del pueblo, o como Daniel y Esdras, cuando te buscaron en su tiempo y reconocieron que él y el pueblo habían pecado. Habían hecho lo malo delante de tus ojos. Que en sus propias vidas y familias estaban recibiendo la repercusión de no conocerte, de desviarse de tu palabra. Pero tú dijiste que cuando reconocemos nuestros hierros y nos acercamos a ti, tú escuchas desde los cielos y perdonas nuestros pecados y sanas nuestra tierra. Sánanos, Señor. Perdona nuestros pecados y nuestros hierros, nuestras ofensas. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Oh Dios, acuérdate de que somos polvo. Límpianos. Limpia nuestras mentes y corazones. Enséñanos a temerte y a buscarte de todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Enséñanos a conocerte. Enséñanos a creer para entender. Enséñanos a entender para ser transformados. Y como si tú lo permites,
Si es tu voluntad, predicaremos la semana que viene. Enséñanos a ser transformados para poder glorificarte. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.